Quiero partir diciendo que esta presentación se enmarca en una investigación más amplia que tiene que ver con las relaciones entre derecho y política y que me interesa estudiar y explicitar. Básicamente, desde el punto de partida de que el derecho no es una ciencia, el estudio del derecho no es una ciencia pura y que por lo mismo es mejor revelar dónde se producen las conexiones entre el derecho y la política, y uno de esos ámbitos es precisamente la argumentación y la práctica de los tribunales. Creo que hay muy pocos estudios en este sentido. Hay bastante discusión teórica sobre la relación entre derecho y política en filosofía política, en filosofía del derecho, pero hay muy pocos estudios en nuestro contexto acerca de la práctica, es decir, pocos estudios empíricos, y lo que quiero mostrar es un avance, espero, en esa línea. Lo segundo que quisiera decir para introducir es que judicialización, en un sentido trivial, digamos, el hecho de que las personas vayan a los tribunales a buscar protección de sus derechos no tiene nada nuevo, y un poco Gonzalo nos orientó respecto a los antecedentes que hay en el contexto comparado. Pero en la discusión teórica este es un tema muy importante. La judicialización es criticada tanto desde la izquierda como de la derecha. Desde la izquierda porque judicializar significa de algún modo abdicar de la política, ¿no, verdad? De la definición de las grandes políticas públicas en los órganos democráticos. Y desde la derecha porque significa invertir el modo tradicional de argumentar con el derecho, que es la aplicación deductiva, silogística, a partir de exclusivamente lo que está en el texto de la ley. Para la crítica, especialmente de la derecha, la judicialización tiene como elemento negativo el activismo judicial, que significa que el juez falla desde sus propias creencias o preferencias, se erige en un experto técnico, por este motivo también los especialistas suelen criticar la judicialización, y adopta medidas que van más allá de lo que establece el texto de la ley. Bien, pero se habla de judicialización, especialmente, lo dijo también Gonzalo, cuando problemas que antes eran normalmente resueltos por órganos administrativos, podríamos decir en el contexto de las políticas públicas, o en forma directa, ojo, entre proveedores y contratantes de un servicio, es decir, a través del mercado, pasan a ser resueltos en sede judicial, ¿ya? Esto ha ocurrido ya en nuestro contexto, por ejemplo, en el caso de los conflictos medioambientales, sería un ejemplo del primer tipo, y en los casos del área de la salud. Los reclamos por alzas unilaterales de los planes de ISAPRE o de responsabilidad médica sería un ejemplo del segundo caso. Dentro de las causas de este fenómeno hay fenómenos de más largo alcance, como la constitucionalización de los derechos, cambios en la sociedad, una mayor conciencia de las personas respecto de lo que son sus derechos, y en especial de los derechos sociales, un cambio de la concepción de los derechos sociales. Un poco en broma, al comienzo con Andrés decíamos los derechos sociales una especie de derechos expectaticios, una expresión que está en boga hoy día, y están comenzando crecientemente a verse como verdaderos derechos. Es el tránsito de un derecho expectaticio a un verdadero derecho. Y una concepción argumentativa del derecho, que según también los especialistas es una consecuencia de la constitucionalización, que reconoce a los jueces una mayor intervención, un rol diferente al tradicional en la garantía de los derechos. Dentro de las causas directas, por supuesto, hay una sensación de deficiencia o insuficiencia de la política pública o de la regulación de un sector que afecta un derecho de las personas, y una creciente actitud crítica de los ciudadanos respecto de esa deficiencia o insuficiencia. Evaluar cómo los jueces interpretan su rol en estos casos, por eso que en el informe que pudieron ver los invitados y los comentaristas está expuesta la argumentación que hacen los tribunales, si son conscientes de ciertos límites a su capacidad de intervención o si tienen, en cambio, una actitud expansiva frente a los reclamos de los ciudadanos, y intentar proyectar también ciertas tendencias hacia las políticas públicas y al desempeño de las instituciones en este ámbito.
quiero aclarar que dejé fuera del análisis los casos habituales o de normal ocurrencia, como son las demandas de tipo laboral o de cobro de dinero en sede civil. Me concentro en aquellos que tienen mayor interés para las políticas públicas o para los temas que están en la agenda pública. Los casos de mayor ocurrencia son los que se refieren a la aplicación de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, que como ustedes saben desde el 2004 incorpora los contratos educacionales en este sistema de protección, especialmente lo relativo a cláusulas abusivas y publicidad engañosa, y los recursos de protección. La verdad es que la judicialización empieza en Chile en la década del 80. A propósito de la actividad política de los estudiantes y de profesores en las universidades, ¿no es verdad? Y las sanciones que recibían, hay recursos de protección, la mayoría de los cuales, no es ninguna novedad decirlo, fueron rechazados. Pero hay bastante jurisprudencia. Pero aparte de la jurisprudencia de protección relativa a la potestad sancionatoria de las instituciones, me interesa temas emergentes que tienen que ver con la aplicación de reglamentos o de los contratos, incluso, como por ejemplo la entrega de certificados en caso de existir una deuda. Hay temas relativos al Fondo de Crédito Universitario y temas relativos a la admisión. Y por último, incorporé también algunos casos de impacto público reciente en que se persigue la responsabilidad penal de ciertos directivos de instituciones de educación superior o de agentes del Estado, miembros de alguna agencia pública encargada de la acreditación. Esto podría tener correlato en responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las instituciones de educación superior, la declaración de quiebra, la posibilidad de nombramiento de un interventor judicial y la acusación constitucional que acaba de concluir con la destitución de un ministro de Educación. Al final, si me queda tiempo, entregaré algunas conclusiones. Otra cuestión previa que me parece que es fundamental: el derecho corporativo de las instituciones. Esto tiene que ver con un capítulo del ramo de introducción al derecho que se llama Fuentes del Derecho, donde se estudian los actos jurídicos. La mayoría de los autores lo ponen como una fuente de carácter particular, o sea que solo produce efectos respecto a las partes que participan en el contrato. Yo soy profesor de teoría del derecho, estoy interesado en los contratos como fuente del derecho en el sentido de que producen normas de manera heterónoma y con efectos generales, ¿ya? Y los actos corporativos, los actos de las grandes empresas, los actos de las instituciones de educación superior, que es lo que nos ocupa, tienen esta característica, tienen una característica más reglamentaria que contractual. Son actos que son decisiones que adoptan los órganos directivos de las instituciones y que se imponen al conjunto de sus miembros, profesores, estudiantes, de forma general, y respecto a la cual los profesores y estudiantes solo pueden tener una actitud de aceptación o rechazo respecto a la totalidad de la normativa. No hay posibilidad de hacer algún tipo de negociación, que es lo característico del procedimiento contractual. Esto está refrendado por la autonomía de las instituciones. Algunos autores, creo yo excesivamente, sostienen que la autonomía es un derecho constitucional. La autonomía está regulada por la Ley Orgánica de Enseñanza, actual Ley General de Educación, que reconoce la facultad de las instituciones de organizarse, de darse su propia organización y de regirse por sus estatutos y reglamentos. Y la relación con los estudiantes, también yo diría con los profesores, se da mediante contratos de adhesión. Generalmente no hay muchas posibilidades de negociar ni las cláusulas del contrato ni los reglamentos que se entienden incorporados a él. Pues bien, lo que ocurre es que habiendo una carencia de la regulación, no hay una ley que regule los derechos de los estudiantes, ni de los profesores de educación superior, pero es un tema que de aquí en adelante voy a dejar fuera, ¿no es verdad? Ni que establezca facultades de superintendencia. En esto la argumentación del ministro de Educación tenía razón. No hay facultad, hay deber de fiscalizar, pero no hay facultades de superintendencia establecidas claramente en una ley. Inevitablemente esa insuficiencia, esa laguna normativa deja entregada el control del respeto de los derechos de los estudiantes a los tribunales de justicia. Esto es algo que ya observaba Héctor Hernández en el año 2002, en un libro que editó Andrés. Pues bien, entonces, los reclamos frente a actos corporativos
forman parte de este fenómeno que llamaríamos judicialización. Y tienen que ver con el uso de diferentes mecanismos que el propio derecho reconoce para que los estudiantes reclamen por sus derechos. La primera vía y todavía principal es el recurso de protección. Pero ojo, el derecho a la educación no está incluido dentro de los derechos que pueden protegerse por esta vía. Entonces ha buscado, aquí es donde entra la argumentación de los abogados que recogen los tribunales, para buscar una serie de mecanismos para que el derecho a la educación se pueda proteger por vía del derecho a la igualdad, por vía del derecho al debido proceso, por vía del derecho a propiedad. En 2004, como dije, se suma la Ley de Protección de Derechos del Consumidor e incorpora. Esto fue una moción parlamentaria. Hay muy pocas leyes de educación superior, este otro estudio que estoy haciendo, prácticamente un 5% que tiene origen en moción parlamentaria. Esta que tiene efectos importantes fue una moción parlamentaria, no fue iniciativa del Ejecutivo. Prohíbe las cláusulas abusivas y la publicidad engañosa, pero excluye los temas relativos a la calidad y la aplicación de los reglamentos académicos. Eso es lo que dice el texto de la ley. Ya veremos que los tribunales están yendo un poco más allá, porque a la hora de evaluar si se cumple o no con el servicio prometido, eso está muy en la frontera de determinar si el servicio es o no de calidad. A partir del 2005 se suma también la vía de inaplicabilidad y posterior eventual inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y hay otras de uso más reciente pero que han estado siempre en la legislación, la vía penal, la posibilidad de declaración de quiebra, y algo que crecientemente se utiliza en relación con los derechos fundamentales, la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional internacional, a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, en nuestro caso la Corte Interamericana. Anticipo un par de conclusiones. No se observa, ni aún a propósito de la aprobación de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, un aumento exponencial en los juicios, ni un activismo judicial de la manera en que el argumento conservador intenta denunciar y objetar esta práctica. Pero sí, los pocos juicios que hay han logrado ir consolidando una cierta doctrina de los tribunales en la interpretación de los reglamentos y de los contratos y a corregir las prácticas de las instituciones. Si hay pocos juicios, habiendo algunos precedentes que indican que hay cláusulas que no se pueden establecer, lo más probable es que o las instituciones llegan a acuerdo con los alumnos antes de llegar a juicio, o que han ido corrigiendo los contratos y los reglamentos, no todas las instituciones, pero la mayoría de ellas, para adecuarse a estas nuevas doctrinas. Veamos algunos casos. Los dividí en capítulos. Las cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Bueno, primero tenemos la demanda del CERNAC contra la Universidad del Mar, que plantea varias cuestiones que todavía no están resueltas en ese juicio, pero que están resueltas en otros casos. Si es cláusula abusiva la facultad de repactar unilateralmente o renegociar las deudas. Bueno, si aplicamos lo que acabamos de ver en el caso Cencosud a la educación superior, sería una facultad abusiva. Está en muchos contratos de universidades. La de modificar unilateralmente las condiciones contratadas por cualquier causa o por causas académicas expresadas de modo vago. La que faculta a la universidad para cambiar arbitrariamente las mallas y la forma de prestar el servicio, por ejemplo, la modalidad de la carrera. La que establece la renuncia de los alumnos a las acciones para reclamar, para exigir indemnizaciones y se libera de responsabilidad a la institución universitaria. Tenemos algunos precedentes que pueden orientarnos para predecir, esta es la verdadera labor que debemos hacer los abogados, predecir lo que los jueces van a decir. Bueno, la obligación de pago a todo evento, cuando el servicio no se presta, se considera ya una cláusula abusiva. Entre paréntesis está la universidad frente a la cual se pronunció el recurso. Yo no la voy a nombrar, pero ustedes la pueden ver. También la de otorgar eximentes de responsabilidad para la universidad y la que le permiten cobrar el 100% del arancel anual, aunque éste solo se encuentre realizando un curso. Fíjense que este es un caso algo distinto al anterior. El caso anterior es un caso relativamente conocido de una alumna que iba a estudiar odontología que se retiró antes que comenzara a estudiar la carrera. Se le quiso cobrar el arancel completo, el fallo del tribunal fue a favor de la alumna. Este otro es el caso de un alumno que está en el último semestre, se quedó, más bien alargó su carrera un semestre más con un solo ramo. ¿Ya? La institución le rebajó al 60% el cobro.
y se consideró de todas maneras abusivo. El cambio unilateral de las condiciones o modalidad del plan de estudio por razones académicas expresadas vagamente está fallado también. Este es el caso de un alumno de magíster que iba a ser impartido en modalidad semipresencial. La alumna venía de fuera de Santiago, por lo tanto esto era una condición esencial del contrato y ese cambio se consideró una cláusula abusiva. Y la publicidad engañosa, estas son las relativas a la carrera de perito forense o criminalística de la UTEM y en el caso de la Universidad del Mar. Aquí ya empieza a notarse un matiz que yo voy a enfatizar luego en las conclusiones. En el caso de la Universidad del Mar se sancionó a la universidad. En el caso de la UTEM no. La UTEM es estatal. Y la UTEM no se le sancionó porque el juez de policía local en las cortes lo declararon incompetente diciendo que esta era una cuestión colectiva que tendría que seguirse ante la justicia civil. No sería abusiva, hay un precedente que favorece a una universidad privada, la que establece el quórum mínimo para que se imparta una determinada carrera, porque esta sería una obligación condicional en que si falla con la condición no existe la obligación. Esa es la aplicación que han hecho los tribunales de ese caso. Bueno, aquí empieza a notarse este matiz que anticipé antes. Todos los casos fallados contra universidades privadas han sido acogidos, es decir, fallados contra la institución. Están mencionadas ahí, también hay una estatal. Pero todas las universidades privadas están en el primer grupo, que es la jurisprudencia mayoritaria que estima que no se pueden retener certificados o programas de estudio por deuda, porque eso implica autotutela de la propia institución, implica no ejercer las acciones que tiene para cobrar la deuda, e implica un trato discriminatorio arbitrario respecto de los estudiantes que están en la misma condición, es decir, que han cumplido con las mismas condiciones académicas para titularse o para rendir un examen o para pedir su certificado. Hay un caso más reciente, un poco anómalo en realidad, en que se le entrega a una alumna el derecho a repetir examen, una alumna de psicología, cuando el reglamento de la universidad dice que pueden repetir examen los alumnos de las carreras del área de la salud. Hay también jurisprudencia relativa a la arbitrariedad en la aplicación de contratos y de reglamentos. El cobro total del arancel anual en caso de retiro, suspensión injustificada. Aquí tenemos el caso de una enfermera que estaba estudiando ingeniería comercial y que tuvo que ejercer como enfermera después del terremoto. Y la universidad quería cobrarle el arancel de la carrera de ingeniería comercial. Por protección se dijo que no podía. Es muy parecido a lo que vimos antes de jurisprudencia consumidor. Y en caso de ejercicio de la potestad sancionatoria, aquí normalmente se aplica el derecho corporativo cuando se aplica bien. Tenemos un caso de la Pontificia Universidad Católica y un caso de mi universidad, en este caso las puedo nombrar. Son relativamente, el de la Pontificia es de conocimiento público, ¿no es verdad? Si se aplica el procedimiento establecido, las Cortes no evalúan el mérito de la decisión. Solo ven que haya habido una adecuada investigación, derecho de defensa a los alumnos y una sanción proporcional con recursos frente a la misma. Un caso especial que quiero comentar, aunque me están haciendo indicaciones que me falta, se me está terminando el tiempo, es el caso de las tomas. Porque esto abona mi tesis de que hay una relación entre derecho y política. Aquí no han cambiado las normas, pero cambió la jurisprudencia. Prácticamente toda la jurisprudencia anterior a las tomas concedía el desalojo cuando lo pedía el rector de la institución o cuando el desalojo con auxilio de la fuerza pública. Si lo pide el rector o si lo piden otros estudiantes que no pueden estudiar porque la institución está tomada. Prácticamente todos los casos posteriores a las movilizaciones estudiantiles han dicho que no procede el desalojo porque este es un conflicto de carácter político y aquí vemos que los jueces están conscientes de sus límites. Este no es un caso que puedan resolver los jueces casuísticamente. Aquí hay un problema de carácter nacional que involucra a los estudiantes con la autoridad educacional y que tiene que resolverse en esa sede. Ese es el argumento explícito que dieron los jueces en este caso. Prácticamente todos los casos, no todos los casos, ahí está dividido, pero tiene que ver con si se aplica bien o no el reglamento, o sea, prácticamente toda la jurisprudencia aplica el derecho corporativo anterior a las movilizaciones, ¿no es verdad? Y mayoritariamente convalida la sanción, la expulsión o la suspensión de los alumnos. Prácticamente todos los casos posteriores a las tomas son favorables a los estudiantes y ordenan su reincorporación. Insisto, las normas no han cambiado.
la forma de aplicarla sí, la interpretación que hacen los tribunales sí, la argumentación de los tribunales sí, y no podemos ser ciegos a que uno de los factores que han influido en ese cambio es la expansión que está viviendo el derecho a la educación y el efecto de los movimientos sociales, así como en el tema ambiental y de salud que puse al comienzo. Otros casos sobre los que paso muy rápidamente, fondos solidarios, la retención de impuestos ya no se considera arbitraria y por lo tanto inconstitucional como se consideró inicialmente, y no se considera ilegal la publicación de los datos de los deudores en el DICOM. Hay varios casos. Y hay algunos casos de admisión. Por ejemplo, de admisión especial, un alumno que alega que no le consideraron sus antecedentes. Tratándose de admisión especial con requisitos fijados por la universidad, se aplica el derecho corporativo. Un caso de admisión regular de universidad privada, de estos que se llenan los cupos a viva voz, no le reconoce derechos de propiedad derivados de la calidad de postulante. Y un caso, este en el que me quiero detener un poco porque me parece que es muy importante para los comentarios, otro caso donde los jueces reconocen sus límites. Todos los argumentos son a favor de la recurrente. Estoy tomando partido, pero creo que es una opinión bastante objetiva. ¿Por qué? Los egresados de liceos técnicos profesionales, primero tienen una composición más pobre que los egresados de científico humanista. Segundo, van a dar todos la misma prueba. Tercero, la prueba incorpora contenidos de la educación científica, del currículum científico humanista que no están en el currículum técnico profesional. Es decir, pone una situación de desigualdad objetiva, de desventaja para la distribución de los cupos más apetecidos del sistema universitario, las de las universidades del CRUCH y de las 8 universidades privadas que están participando en él, a los egresados de la educación técnico profesional. El recurso fue declarado inadmisible. Para alguien que no entiende derecho, esto es como una bofetada en la cara a la recurrente y a todos los egresados de la técnico profesional. Y en parte lo es, digo. ¿No, verdad? Por eso el caso está presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la argumentación es mala. Lo que pasa es que los tribunales tendrían que haber hecho explícito, igual como lo hacen en el caso de las tomas, que allí hay un conflicto de envergadura mayor, que no pueden restablecerle el derecho a esta alumna, y no pueden, porque no pueden pedirle que le tomen otra prueba, mientras no exista otra prueba. Pero podrían haber dado alguna señal, que es algo en lo cual la judicialización también a veces ayuda, como en el caso ha ayudado en el caso de las ISAPRES. Por último, los casos de aplicación general, me detengo un segundo en la noción de orden público que implica cumplir con la normativa básica para la convivencia y con la normativa aplicable al sector. No le habíamos hecho mucho caso. Bueno, algunos habíamos escrito algo sobre esto desde que empezamos a estudiar la LOCE. Bueno, la noción de orden público autoriza incluso la infracción al orden público, el cierre de una universidad. Tenemos recientemente el primer caso de cierre de una universidad autónoma por infracción a normas de orden público, que todos conocen, ¿no es verdad? Básicamente esto tiene que ver con la prohibición del lucro en las universidades. Las universidades son instituciones sin fines de lucro, el ministerio tiene el deber de fiscalizar esto y esto ha dado lugar, en el caso de que es flagrante la transgresión a esta prohibición, a querellas por delito de otros engaños, estafa por parte de los alumnos, una figura residual de estafa por parte de los alumnos, apropiación indebida por parte de los profesores y trabajadores porque les retuvieron parte de la remuneración y no enteraron las cotizaciones previsionales. Esto deriva en la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas, puede llegar a la disolución en caso de delitos reiterados, eso sí. Es factible la declaración de quiebra de una institución de educación superior, a pesar de lo que han dicho muchos en el ámbito, la quiebra es respecto a cualquier persona jurídica. Hay casos anteriores como el Colo-Colo, la editorial jurídica, el chileno norteamericano, donde ha habido declaración de quiebra. Y es posible también el nombramiento de un interventor judicial, es decir, por la vía judicial se pueden llenar los vacíos que existen en la legislación. Y finalmente, sobre la acusación constitucional, yo no quiero dejar de mencionar esto. El no fiscalizar el cumplimiento de la norma que establece que son sin fines de lucro, según la acusación constitucional, el capítulo que fue aprobado, afecta el derecho a la educación. Esta es una interpretación de carácter jurisdiccional que hay que tener presente a la hora de elaborar de aquí en adelante políticas públicas y a la hora de ejercer las facultades que tiene el Ministerio conforme a la ley orgánica del Ministerio y conforme a la ley
orgánica de base de la administración del Estado y de base de los procedimientos administrativos. Paso a las conclusiones. La judicialización no es malo, es sano para la democracia. Sobre todo, cuando tenemos deficiencia de la regulación. Sentarnos a esperar, como dicen algunos teóricos políticos, que los órganos políticos resuelvan el problema es ingenuidad, en algunos casos. Yo diría que en otros podría ser hasta mala fe. El argumento conservador se opone a la regulación, esgrimiendo que los derechos son, ¿no verdad?, derechos contra el Estado y barreras infranqueables contra el Estado y que tienen un contenido esencial. Pero cuando hay regulación se opone a la aplicación judicial de esas normas. Hay una doble oposición. ¿Por qué? Porque el argumento conservador no quiere que el derecho se inmiscuya, ya no en la política, sino en los mercados, en el funcionamiento de los mercados. Y lo que ha estado ocurriendo, a mi juicio, ustedes pueden leer las otras conclusiones más específicas a esta exposición, yo voy a hacer una conclusión más hacia las políticas públicas, es una expansión del derecho a la educación que tiene efectos en la jurisprudencia. Y esto es porque el derecho cambia por vías formales, la reforma legal, pero también por vías informales, la interpretación y la práctica. Y esto se observa claramente en el caso de las tomas y en el caso, la diferencia que hacen los tribunales entre universidades tradicionales o estatales y universidades privadas. Ahí claramente es el contexto social el que está influyendo en la forma como fallan los jueces. Y por último, el derecho a la educación superior ha ido moviéndose en el eje, de un eje liberal conservador a un eje más igualitario. Y esto implica que los derechos subjetivos ya no son vistos solo como una barrera y una defensa de los ciudadanos, entre comillas, frente al Estado, dentro de los ciudadanos, especialmente las grandes corporaciones, las instituciones, ¿ya?, sino que también es una herramienta que se puede ejercer contra las grandes corporaciones y las instituciones por parte de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, de algún modo, estos derechos que fueron concebidos por quienes redactaron la Constitución, que no es lo mismo que el poder constituyente, como un derecho frente al Estado, hoy día se invierten, hay una especie de vuelta de tuerca, y en que los ciudadanos empiezan a reclamarlo y ejercerlo, los tribunales comienzan a aplicarlo en contra de las instituciones y de las empresas y como una manera de corregir el mercado ante el déficit que en esa materia han mostrado las políticas públicas. Muchas gracias.